El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 11. Después de esto, Jesús continuó invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás, el ámbito del mundo espiritual, ejerciendo autoridad sobre los demonios, Mateo capítulo 8, desde el versículo 28 al versículo 34, y el dominio sobre la enfermedad, curando a un paralítico, Mateo capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 8. Después de que Jesús calmó milagrosamente la tormenta, él y sus discípulos continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como se relata en Mateo capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el versículo 34. Los demonios le pidieron a Jesús que les permitiera entrar en una manada de cerdos, lo cual resultó en que los cerdos se lanzaran al mar y se ahogaran. Al llegar a la otra orilla, en la región de los Gerasenos, Jesús se encuentra con dos hombres poseídos por demonios que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar y gritaban: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a torturarnos antes de la hora señalada?». A cierta distancia pastaba una gran piara de cerdos. Los demonios suplicaron a Jesús: «Si nos expulsas, mándanos a la piara de cerdos». Jesús les dijo que fueran, y ellos salieron, entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó colina abajo hacia el lago y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, y al verlo, le pidieron que saliera de su región. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos según Levítico capítulo 11, versículo 7, y Deuteronomio capítulo 14, versículo 8, gadarenos. Se refiere tanto a la ciudad de Gadara, situada a unos 8 kilómetros al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante que probablemente incluía la pequeña ciudad de Garasa, actualmente Kersa o Kersi, situada en la orilla oriental del mar de Galilea y tradicionalmente considerada como el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, según lo relatado en Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el 20, y Lucas capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el 39, se encuentra con un hombre poseído por un espíritu impuro que vivía entre los sepulcros. Este hombre era incontrolable y nadie podía dominarlo, ni siquiera con cadenas, ya que las rompía y destrozaba a las esposas. Gritaba y se hería con piedras día y noche. Al ver a Jesús, corrió y se postró ante él, reconociéndolo como el Hijo del Dios Altísimo. Jesús ordenó al espíritu impuro que saliera del hombre, y al preguntarle su nombre, el espíritu respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en una piara de cerdos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, que luego se precipitaron al mar y perecieron. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a verlo sucedido y encontró al hombre que había sido poseído por los demonios sentado, vestido y en su sano juicio, lo que los asustó. A pesar de esto, comenzaron a pedir a Jesús que se fuera de su región. Cuando Jesús se fue en la barca, el hombre liberado le rogó que se quedara con él. Pero Jesús no se lo permitió, instándolo a ir a su casa y contar lo que el Señor había hecho por él. El hombre se fue proclamando en la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y la gente se asombró. Grandes multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y la región más allá del Jordán siguieron a Jesús. Los dos hombres poseídos eran tan violentos que nadie podía pasar por allí, y tanto los demonios como Satanás reconocieron rápidamente la condición de Jesús como el Hijo de Dios. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán a medida que desarrollen una mejor comprensión de la singularidad de Jesús como aquel a quien el Padre reveló como su Hijo amado, como se registra en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 16, Mateo capítulo 14, verso 33, Mateo capítulo 3, verso 17 y Mateo capítulo 17, verso 5. Sin embargo,
Viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de Jesús, lo que contrasta con la comprensión de los discípulos en el versículo 27. A pesar de conocer a Jesús, los demonios siguen siendo demoníacos al odiarlo. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser interpretada como dura o gentil, dependiendo del contexto. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 24, el uso del título Hijo de Dios por parte de los demonios se presenta de manera odiosa y temerosa. El título probablemente debe ser entendido en su sentido más rico, ya que los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona, el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como se menciona en el libro de Judas, capítulo 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es el que llevará a cabo ese deber judicial en el tiempo señalado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando su actividad antes del tiempo definido indica que la expulsión de demonios por parte de Jesús era una señal de que el reino se acercaba. Estos demonios parecen ser muy conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. Cuando los demonios le ruegan a Jesús que les permita entrar en la piara de cerdos, lo cual hacen después de recibir permiso, los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos. Como resultado, los cerdos se vuelven locos y se tiran por un acantilado al mar de Galilea. Esto preanuncia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás, a pesar del hecho de que la hora del juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, como se menciona en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, y Mateo, capítulo 12, verso 28 hasta el 34. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus huéspedes terrenales. Jesús no tenía ninguna razón para rechazar su propuesta, ya que esto servía a sus objetivos. En primer lugar, resultaba en la liberación de los hombres poseídos por los demonios. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía, por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. En tercer lugar, aceptar su propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban esencialmente haciendo el trabajo de Jesús por él. Lo más importante es que Jesús no estaba cometiendo pecado al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cedía a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás a Jesús estaban diseñadas para llevarlo a pecar. Los demonios ruegan ser enviados a una piara de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, ya que consideraban a los cerdos y demonios del mismo orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no echaran perlas a los cerdos, según lo registrado en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 6. Sin embargo, como la orilla este del mar Galilea es una zona gentil, esta no era una piara salvaje, sino cerdos criados para el mercado. Sus dueños estarían devastados si perdieran esa enorme piara. La petición de los demonios de entrar en los cerdos tiene un propósito mortal adicional. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía en la creación de Dios y hacen todo lo que pueden para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás, como se menciona en el libro de Mateo, capítulo 17, desde verso 14 hasta el 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se vaya, como se registra en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, ya que se esperaría que se regocijaran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, a través de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere a los cerdos.
Jesús no destruye a los demonios, sino que permite que los cerdos sean destruidos, dejando que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo se corrija. El resultado del exorcismo no se menciona en el libro de Mateo, pero Marcos y Lucas señalan que el endemoniado Geraseno imploró unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le ordena que regrese a su casa y cuente a su familia y amigos lo mucho que Dios hizo por él, como se describe en el libro de Lucas, capítulo 8, versos 38 y 39, y en el libro de Marcos, capítulo 5, desde el verso 18 hasta el 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo manda de vuelta a su país natal para dar testimonio. En cierto sentido, los 12 discípulos serían pescadores de hombres, pero entre los suyos, ese gentil ahora seguidor de Jesús sería también pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33, 34, la pérdida del rebaño se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de la comunidad. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres y envió espíritus malignos a una piara de cerdos que se precipitaron hacia un acantilado y al mar donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfadó con el Mesías. Su principal preocupación era el posible declive de la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual, al ver que el Salvador los había convertido en un pueblo de pescadores. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se fuera, mostrando su preocupación por su bienestar económico más que por su salud espiritual. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios quitándolo, especialmente si eso significa la pérdida de placeres percibidos o de ingresos. Sin embargo, aferrarnos al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en toda su extensión, ya que muestra una vez más que el ministerio de Jesús no está restringido a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía, lo que confirma que los oponentes en Mateo no son elegidos en base a la raza, sino de acuerdo a su respuesta a Jesús. Esto refleja nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo quite, especialmente cuando implica la pérdida de placeres o ingresos. Esta idea está profundamente fundamentada en las Escrituras. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el verso 24, Jesús habla de la imposibilidad de servir a 2 señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse al modelo de este mundo, sino a transformarse mediante la renovación de sus mentes para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son 2 cosas fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús, extendiéndose a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. En el libro de Efesios, capítulo 2, desde el verso 11 hasta el 18, se discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando un nuevo pueblo. La inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales, como se destaca en la narración de Mateo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías y llega a diversas culturas y pueblos. Por ejemplo, en el libro Hechos, capítulo 10, Pedro tiene una visión que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo y llama a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volver a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores ponen de relieve un principio clave del cristianismo.
La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Hemos llegado hasta el final del video. Déjanos saber tu opinión con respecto al tema de hoy, el cual esperamos sea de bendición y reflexión en la vida de todo aquel que lo mire. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.